Lo que nosotros vemos alrededor nuestro es el resultado de Dios haber hablado. Pero de esa misma manera, el caos en el que nosotros vivimos es el resultado del hombre haber violado aquello que Dios había revelado. Ahora yo quiero enfatizar antes de continuar de que cuando hablamos del poder de su palabra, en ese título la palabra su en mayúscula no está de esa manera por accidente. Nosotros no estamos hablando del poder de la palabra hablada, sino del poder de su palabra. Y la razón por la que es vital, crucial hacer este señalamiento en nuestros días, porque estamos en medio de todo un movimiento que habla del poder de la palabra hablada. El movimiento del decláralo, proclámalo y recíbelo. El movimiento de la fe. Es un movimiento centrado en el hombre. Es un movimiento que promueve la exaltación del hombre. Humaniza a Dios y diviniza al hombre, pensando que nosotros tenemos la capacidad al hablar de crear nuestras propias realidades, y usan versículos como lo que acabamos de mencionar para hablar de cómo Dios creó realidades al hablar, pero no estamos hablando de la misma palabra ni estamos hablando del mismo ser. Cuando tú comienzas a comparar la palabra del creador con C mayúscula, con la palabra de la criatura con C minúscula, tú te das cuenta que hay enormes diferencias. Las diferencias son monumentales. Y si nosotros no hacemos tal diferenciación, prontamente nosotros comenzaremos a ignorar a Dios y seguir al hombre. Prontamente seguiremos al hombre e ignoraremos a Dios. Una de las características de los falsos maestros es precisamente hablar y enseñar de una manera que vaya creando en el ser humano y aún en el creyente indiferencia hacia Dios. Ahora, Satanás no va a venir y te va a susurrar al oído y te va a decir: necesitas ser indiferente a Dios. Eso sería muy obvio, por lo menos para nosotros, que nosotros no debiéramos seguir. Lo que él hace es que te ofrece una alternativa atractiva para el hombre, y sobre todo el hombre caído. En el jardín del Edén era sumamente atractivo el árbol del bien y del mal. De tal forma que la manera de crear indiferencia hacia la palabra de Dios era ayudando a Eva a considerar esta otra alternativa atractiva para ella y para su esposo. El árbol en el Edén era una atracción, una alternativa apropiada. Pero nosotros no vivimos en un jardín. Y tenemos otras alternativas que Él nos puede ofrecer, también atractivas a nuestros ojos y a la carne caída. Lamentablemente, lo que ha ocurrido en nuestros días es que nosotros hemos vuelto a la época del profeta Jeremías. Y en la época del profeta Jeremías, los falsos maestros y los falsos profetas tenían alternativas de otra manera que han regresado a nuestros días. Déjame leerte cómo Dios se queja a través del profeta en el capítulo 27, a partir del versículo 25, de lo que está ocurriendo en sus días. Y Dios dice: he oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre. No en su propio nombre, en el nombre de Jehová. Es más creíble, es más fácil de comprar. Es más fácil de abrazar cuando te vendo una mentira en el nombre de Jehová. ¿Y cómo lo hacen? Diciendo: he tenido un sueño. Aquí viene Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito del profeta que está proclamando sus sueños? Que tratan de que mi pueblo se olvide, ahí está la indiferencia, de mi nombre, con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal.
Y entonces, ¿qué hacemos, Jeremías? Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? Dios tiene la respuesta, está en su palabra. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. El que tenga el sueño, que cuente su sueño. El que tenga mi palabra, que hable y proclame mi palabra con fidelidad. El sueño sustituye a Dios. El sueño sustituye la revelación de Dios. El problema es que el sueño, cuando yo despierto, se convierte en una pesadilla. Pero a veces muy tarde para revertirlo. De manera que, de acuerdo a este pasaje, una de las formas como los falsos maestros hacen que nos olvidemos de la revelación de Dios, del poder que tiene, es vía sueños que se cuentan unos a otros. Y en vez de exponer su palabra, entonces hay una exposición del sueño, hay una exposición del testimonio, hay una exposición de una experiencia que, si es concordante con la Biblia, debiera adornar la revelación bíblica, pero no sustituirla. Y Dios reveló desde el principio que Él le da un lugar especial a su palabra, hasta el punto de que cuando no había nada, Dios habló para formar lo que hoy tenemos. El movimiento de la fe, el movimiento de la confesión positiva, el movimiento del proclámalo y recíbelo, es un movimiento antibíblico de principio a fin y huele a azufre.